Hola amigues, yo soy Gaby y el día de hoy les traigo el wrap up del mes de enero. Como pueden ver por el título, el día de hoy les voy a hablar de los 7 libros que leí durante el mes de enero. Los invito a que tomen una bebida de su preferencia. El día de hoy yo estoy tomando un té de jengibre, tratando de mantenerme alejada de la cafeína, pero ustedes tomen lo que a ustedes se les antoje y empecemos con este wrap up. Si ya han andado por aquí previamente, saben que siempre empiezo mis wrap-ups dándoles las estadísticas de lectura para el mes y después de eso paso a hablarles de los libros que leí. Abajo en los comentarios voy a dejar la estampa de tiempo con el minuto exacto cuando comienza el wrap-up en caso de que no les interese la parte de las estadísticas y quieran brincarse directamente al wrap-up, pues pueden encontrar el minuto ahí abajo. Como estamos iniciando año, le hice unos pequeños cambios a mis estadísticas de lectura para este 2021. Este año voy a estar monitoreando otras áreas de mi lectura que no estaba monitoreando el año pasado. Como siempre, empiezo con los géneros de los libros que leí durante el mes de enero. Con 3 libros tenemos el género de suspenso psicológico, que es un género que descubrí este año. Bueno, más bien, tuviera que reevaluar los libros que he leído en el pasado para ver cuáles de esos caen en este género de suspenso psicológico en lugar de misterio y thriller. Lo que sucedió es que este mes leí algunos libros que yo pensé que eran thrillers y terminaron cayendo más bien, como les digo, en este subgénero. No es ninguna queja, la verdad es que disfruté muchísimo de estos libros. En el género de misterio thriller tengo 2 libros. Leí un libro de romance y un libro de no ficción. De hecho, esa es una de mis metas de lectura para el 2021. Me gustaría leer un libro de no ficción al mes, un clásico y un libro escrito por un autor latinoamericano. Leer de estos 3 géneros cada mes en el año, yo sé que va a ser algo difícil para mí, conociéndome y viendo mi historial de lectura, yo sé que sí. Entonces lo que decidí hacer es enfocarme al menos en una de estas 3 áreas cada mes. Este mes fue un libro de no ficción. Una de las nuevas estadísticas que estoy introduciendo este año es diversidad. Para el mes de enero leí un libro en el cual había representación LGBTQ+, y leí un libro escrito por un autor de color en el cual los personajes del libro también eran de color. Otra nueva estadística que estoy incorporando es de dónde son los autores, de qué parte del mundo, porque por lo general yo leo autores anglosajones, pero disfruto mucho de libros que han sido escritos por autores de otros países. Entonces quiero como que enfocarme un poquito más en esto. Este mes en efecto leí 5 libros de autores estadounidenses y un libro de un autor del Reino Unido. El total de páginas que leí durante el primer mes del año es de 1978 páginas y el promedio de páginas por libro es de 282 páginas. Otra nueva estadística en la que me estoy fijando es el tiempo promedio que me toma leer un libro. Este mes el promedio fue de 5 días. El libro que leí más rápido durante el mes de enero es el libro de no ficción que lleva por nombre Enneagram Made Easy, y el libro que duré más tiempo en leer, duré un total de 12 días en terminar este libro, es este que tengo por acá que lleva por nombre Written in the Stars, de la escritora Alexandra Bellflower. Luego vemos los años de los libros que leí. En enero leí 2 libros que fueron publicados en el 2021, 4 libros en el 2020 y un libro en 1994. Esto sigue siendo tendencia. Tiendo a leer muchos más libros nuevos a libros que ya tienen décadas o varios años que han sido publicados. Y la última estadística en la que me estoy fijando este año es de dónde provienen los libros que estoy leyendo. Usualmente leo mucho en la biblioteca, pero ahorita con eso de que las bibliotecas, al menos en mi ciudad, no están abiertas, la mayoría de los libros que leo sí provienen de mi librero. Para el mes de enero, 5 de los libros que leí venían de mi biblioteca personal, ya sea en físico o en ebook o Kindle, y 2 de los libros que leí me los mandó la editorial. Ok, ahora sí vamos a pasar a la parte del wrap up. Este año, o al menos este mes, quiero empezar a hablar de estos libros en el orden del que menos me gustó al que más me gustó.
siempre dejando lo mejor para el final. Voy a empezar con People Like Her de Ellery Lloyd. Y de los 7 libros que leí durante el mes de enero, este sin duda es el que menos me gustó. Lo leí súper rápido porque la historia como que sí estaba interesante y algo intrigante, pero ya el resultado final no terminó siendo mi favorito. Este es uno de los libros que yo catalogaría como suspenso psicológico. Recuerdan ahorita en la parte de las estadísticas que les conté que es como un nuevo subgénero del cual leí 3 libros este mes. No que sea un género nuevo, simplemente es un género con el cual yo no estaba muy familiarizada. Lo que sucedió con este libro es que yo estaba bajo la impresión de que este era un thriller, como los muchos que he leído a través de los años, y definitivamente no es lo que tenemos con esta historia. Se trata de una influencer, la cual lleva por nombre Amy Jackson y se ha hecho famosa en el mundo de Instagram por compartir su vida como mamá, o sea, como consejos a otras mujeres sobre maternidad, y comparte sus experiencias acerca de cómo ha sido su vida desde que se volvió mamá. La premisa inicial suena interesante, ya que sabemos que al parecer Amy es una persona que está pretendiendo ser alguien que no es. Ya saben, la típica, ¿no? La vida perfecta en Instagram, y en realidad es una persona muy diferente. El libro va de que una de las personas que sigue la cuenta de Amy se obsesiona con ella. Esta persona se las ingenia para lograr entrar en la vida privada de Amy. El hecho de que ella está en redes sociales y está exponiendo su vida ante todos puede terminar siendo lo que destruya a su familia. Me gusta el comentario social que hace acerca de la vida de un influencer, la dependencia que tenemos en realidad como sociedad con las redes sociales, qué tanto es válido compartir, qué tanto deberíamos tener privado, especialmente cuando viene al tema de hijos. Explora mucho los temas de maternidad, de paternidad también, que ese fue una sección del libro que disfruté bastante, donde se habla acerca de cómo antes el padre de familia tenía la responsabilidad de trabajar, pero la sociedad no le requería hacerse cargo de los niños. Ese se veía como el trabajo de la madre exclusivamente, y el padre de familia en esta historia nos habla acerca de su experiencia, de cómo siente que esto es algo que ya no es muy viable ahorita en el 2020, en tiempos modernos, como los hombres han tomado más también esta labor de cuidar de sus hijos, como es el caso de esta familia donde Amy es la influencer famosa que gana la mayoría del dinero en esta casa, y el padre de familia se queda con los niños y es el que da como que un poquito más de cuidados mientras Amy trabaja. Como les digo, esa parte me gustó bastante, explorar todos esos temas. Siento que aquí el libro lo hizo muy bien, pero me defraudó simplemente porque no era un misterio y no era un thriller. Cerca del final sí hay un encuentro entre Amy, su esposo, y la persona que los estaba estoqueando, y sí tiene su momento como de thriller, pero esto viene ya casi al final del libro, no es algo que vemos a través de toda la historia. El siguiente libro en mi lista de libros que leí en enero es The Enneagram Made Easy, que es el libro de no ficción que leí durante este mes, y de este no les voy a hablar mucho porque habla sobre un tema muy específico que es el enneagrama. Un día no sé por qué me entró la curiosidad de saber cuál es mi número de enneagrama, así que caí en un hoyo de YouTube viendo videos y luego tomando tests para dar con mi número, y al final bajé este libro en mi iPad para tener un poquito más de contexto acerca de cada uno de estos números, para tratar de identificar bien cuál es el mío. Si no les interesa el tema del enneagrama, si no saben qué es, pues no tiene caso que les cuente, porque es, como les digo, algo que no va a ser de interés. En caso de que ustedes sí estén interesados en el tema y estén buscando algún libro que sea fácil de leer, que dé buenas explicaciones, siento que este fue un buen libro para empezar, así que por eso pues sí lo recomiendo, pero no pasa de ser pues una lectura muy promedio
que tuve durante este mes. Vamos a entrar a los libros que me gustaron bastante. Si todavía les estuviera dando calificaciones en estrellas, estos definitivamente fueran los libros a los cuales les hubiera dado 4 estrellas. Primero tengo aquí The Wife Upstairs de la escritora Rachel Hawkins. Es un libro que leí para el club de lectura de Gaby del canal Gaby Reads. Es un retelling del libro clásico de Charlotte Bronte, Jane Eyre. Cabe decir que yo nunca he leído el libro de Jane Eyre por referencias en cultura pop y pues porque es muy difícil escaparse de los spoilers. Sé más o menos de qué va la historia, sé cuál es el giro, quiénes son pues básicamente los personajes y todo eso, pero pues en sí nunca he leído el libro. Así que pienso que tal vez por ese motivo disfruté más de esta lectura. Se trata de una chica llamada Jane. Cuando la historia comienza, el trabajo de Jane es sacar a pasear perritos en un vecindario algo elegante en el estado de Alabama. Y un día, mientras está haciendo su trabajo, se topa con un hombre llamado Eddie, el cual le llama mucho la atención. Se ponen a platicar y Eddie la contrata para que saque a pasear a su perrito también. Básicamente esta amistad que se hace una tarde mientras Jane estaba paseando perritos rápidamente se convierte en una relación. Jane se muda a vivir a la casa de Eddie y se va enterando acerca de la vida de él. Es un hombre el cual hace unos meses, 10 meses me parece, perdió a su esposa en un accidente de bote, algo extraño. El cuerpo de la esposa nunca fue recuperado, así que básicamente está desaparecida, pero este hombre pues ya está listo para empezar a vivir con Jane y pronto le propone matrimonio. El misterio de la historia entra en que no sabemos qué pasó con la esposa de Eddie. Él es una persona que, como les digo, tiene muchos secretos y actúa de una manera muy extraña, y a través de la narración de Jane también vamos a ir viendo cuáles son los secretos que ella le está escondiendo a Eddie y por qué es que entra rápidamente a esta relación que tiene banderitas rojas por todos lados. Tenemos también capítulos donde la esposa de Eddie narra la historia antes de su accidente. Estamos viendo básicamente como su diario, y en este ella va relatando cómo fue que conoció a Eddie, se casó con él, la relación que tenía como de odio y amor con su mejor amiga Blanche, que fue la persona con la cual ella estaba cuando desapareció. Mucha gente dice que se les hizo un misterio muy predecible, y pues como les digo, está basado en Jane Eyre, so definitivamente hay cosas que si ya leíste ese libro vas a poder adivinar fácilmente al leer este. A mí sí me logró tomar por sorpresa el último giro que da la historia, me mantuvo entretenida. El siguiente libro que leí durante el mes es Leave the World Behind de el escritor Rumaan Alam. Es otro de los libros que yo estoy catalogando bajo suspenso psicológico. Siento que no es un libro que yo típicamente hubiera disfrutado, pero a través de la historia logré conectar con los personajes, entenderlos muy bien, entender sus motivaciones. Más que nada conecté con la manera de escribir de este autor. Es la primera vez que leo un libro de él. Va a ser alguien que voy a estar muy pendiente de otros libros que publique, porque me gusta mucho cómo explora los sentimientos de los personajes. Se trata de una pareja, deciden tomar unas vacaciones, irse a una casa que consiguen a través de Airbnb y pues pasar un tiempo en familia durante el verano. Un día, mientras están ahí, llega una pareja adulta y le piden a esta familia que si los pueden dejar pasar la noche en la casa. Ellos son los que les están rentando este Airbnb. Pues básicamente les traen malas noticias a esta familia. La ciudad de Nueva York tuvo un apagón gigantesco y estas personas piensan que ese apagón es el comienzo de algo más grande. Por eso es que esta pareja decide ir a refugiarse en esta casa que ellos rentan, que está a las afueras de la ciudad. Esta familia no puede confirmar lo que estas personas que acaban de llegar les están diciendo, porque en esta casa remota no hay buen acceso al internet. La señal del satélite que transmite la televisión de repente desaparece, así que no tienen acceso como a las noticias. Así que están pues básicamente solos en esta casa fuera de la ciudad. Es aquí donde entra el tema de explorar las relaciones que tienen todas estas personas, la manera que se sienten al no saber qué es lo que está pasando. En sí, nunca llegamos a saber qué es exactamente lo que está sucediendo. Sabemos que es alguna catástrofe. Lo que me gustó es que ese no es el enfoque de la historia. El enfoque está completamente puesto en cómo están viviendo
lo que posiblemente es el final del mundo, estas 6 personas y las emociones que sienten y cómo empiezan a hacer conexiones los unos con los otros cuando al principio pues ni les tenían confianza. El siguiente libro del que les voy a hablar es el último que leí en el mes de enero, pero terminó siendo uno de mis libros favoritos. Lleva por nombre If I Disappear, de la escritora Eliza Jane Brazier. Este libro me lo mandó la editorial. Cae en el género de misterio thriller y fue un misterio muy tenso que me mantuvo entrada completamente de principio a fin. Va de una mujer que está obsesionada con un podcast de true crime y al comienzo de la historia nos cuenta que la host de este podcast, que creo que lleva por nombre Rachel, está desaparecida, o al menos esto es lo que la principal cree, porque el podcast de repente dejó de ser transmitido, ya no saben nada de esta chica, entonces piensa, bueno, algo le tuvo que haber pasado. Así que Sarah, que es el nombre de la protagonista, con la información que tiene acerca de esta chica del podcast, se dirige hacia el pueblo donde Rachel creció y consigue un trabajo ahí en la granja de los papás de Rachel para tratar de investigar qué fue lo que le pudo haber pasado. Cuando llega ahí se encuentra con un pueblo muy pequeñito en el norte de California, donde la gente es algo extraña. La verdad es que nadie le quiere dar mucha información acerca de Rachel. De hecho, parece que hasta la gente como que le molesta que saque ese nombre a colación. Y por acá en la granja los padres de Rachel no están muy interesados en hablar de ella, así que pues básicamente está ella sola tratando de investigar qué fue lo que pudo haber pasado con esta chica. Me gustó mucho que la escritora de este libro tocó el tema de que muchas veces a las mujeres se les toma por locas. Hay mucha plática, mucha crítica social acerca de eso con el personaje de Sarah, que a ella pues le empieza a pasar esto una vez que llega al pueblo, empieza a hacer preguntas y como que nadie quiere moverle, la ponen como esta chica loca. Y poco a poco se va dando cuenta que Rachel, ahí en el pueblo donde ella creció, también la conocían como una mujer loca y que nadie como que la tomaba en serio. Eso fue algo que disfruté, porque no siempre los libros de misterio thriller vienen con alguna crítica social o algún comentario como este, y aprecié que este libro sí tocara ese tema. Me gustó mucho el giro final que da el libro. Creo que eso fue lo que en mi mente lo puso como uno de mis libros favoritos, porque da un giro primero que me dejó algo insatisfecha, como que dije, bueno, sí me gustó, pero este giro la verdad estuvo muy débil. Pero ya al último viene el último giro, que fue la verdad muy bueno. El siguiente libro lo tengo por acá, es The Push, de la escritora Ashley Ardoin. Este fue otro libro que me mandó la editorial. También es en el género suspenso psicológico, aunque creo que si me fijo en la contraportada, creo que te lo venden como un drama psicológico. A mí me pareció que tenía muchos momentos de suspenso. Definitivamente es uno de esos libros que te mantiene tenso de principio a fin, y ya que lo terminas es como que ya puedo respirar. Un libro intenso, esa es la palabra perfecta para describir este libro. Se trata sobre una mujer llamada Blythe que nos cuenta su experiencia como madre. Blythe se embaraza y desde el comienzo ella nos dice que esto es algo que no estaba muy segura si quería o no, porque siempre sintió como que a lo mejor ella no estaba hecha para eso. Quiere tratar esta faceta de su vida como esposa, y es algo que definitivamente su esposo quiere ser padre. Entonces pues Blythe tiene a su primera hija, que lleva por nombre Violet, y nos cuenta cómo es que la relación madre-hija es difícil y tensa desde el primer momento que Violet llega. Blythe narra cómo es que siente que Violet no la quiere, siente como que no hay una conexión entre ellas. A través de los años, conforme Violet va creciendo, este vacío entre ellas dos va creciendo, y también vemos cómo es que Violet siente algo similar hacia su madre. Tenemos los capítulos de Blythe, pero también tenemos los capítulos de la madre de Blythe. Blythe como niña nos cuenta cómo fue su mamá con ella, que tampoco tenían una buena relación para nada. Y también vamos una generación más atrás a ver la relación entre la madre de Blythe, Cecilia, y su mamá, o sea la abuela de la protagonista.
y también tenían una muy mala relación, ¿no? Básicamente empezamos a ver que la familia de Blythe siempre ha habido malas relaciones entre madre e hija. Y el último libro del que les voy a hablar en este wrap up, de hecho es el primer libro que leí durante el mes de enero, mi primera lectura, que fue mi favorita y ya por nombre Written in the Stars, de la escritora Alexandria Belthor. Este libro ya les hablé, les conté bastante en mi video de 8 libros de romance para leer en el mes del amor y la amistad. Abajo en la caja de información o acá arriba en la i les voy a estar dejando el enlace a ese video por si gustan darse una vuelta para ver de qué se trata este libro, pero aquí les cuento que me gustó muchísimo. Es un sapphic romance de 2 mujeres, incorpora mucho el tema de la astrología. A mí es un tema que me gusta muchísimo. La personaje principal de este libro tiene un blog de astrología y fue lo que me atrajo inicialmente a este libro, pero la historia terminó siendo de los romances más bonitos que he leído. Y bueno, amigues, hemos llegado al final de este video. Siento que tengo un ratote hablando. Ya está empezando a bajar el sol, así que no sé si a lo mejor la luz de este video va a estar como cambiando mucho, pero bueno, me encantaría saber cuáles libros leyeron ustedes durante enero. ¿Pusieron alguna meta o metas de lectura que quieren alcanzar para este año? Abajo en la caja de información les estaré dejando los enlaces a mis redes sociales para que vayan a saludarme por allá. También incluí enlaces a maneras en las que pueden apoyar este canal para poder seguir trayéndoles contenido. Si les gustó el video, no olviden darle los deditos arriba, suscribirse al canal. Muchas gracias por pasar un ratito conmigo. Como siempre, les mando mucha vibra positiva y nos vemos en el próximo. Bye.